Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este jueves 25 de junio, la catequesis bíblica de la Iglesia nos propone desde el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hijo de El-Natán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban, y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8 de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10.000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Y así continúa esta triste historia que nosotros conocemos con el título de El exilio. El exilio de Jerusalén, del pueblo de Israel hacia Babilonia. Y ahí desde el 586 hasta el 539, en que Ciro, después de nuevo, les dejará libre al pueblo judío para volver a su tierra y reedificar de nuevo el templo. Pero aquí, queridos amigos, en esta reflexión nos yacañandé y nos dice el autor sagrado qué es lo que había sucedido. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho también su padre. Y quiere decir que cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, quiere decir que ñandé, ya pola ñandé, ya posea, llevanda ña gendusena, ya posee, ñandé, ya la ella. Ñandego, oye, por ñandé, ahí en Cacupé, los obispos, los sacerdotes nos hablan cómo tenemos que manejar, ¿verdad?, nuestra nación, nuestra familia, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras comunidades. Pero parece que somos oídos sordos. Nañas endusei. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces, la gente las cosas, sino que es porque necesitamos hacer las cosas bien, como Dios nos dice. Cada uno tiene un chip desde su propia creación, que es su inteligencia, su libertad, su voluntad y capacidad de amar. Entonces, ya poponada siempre las cosas. De ahí porimo hay tristeza, de ahí porimo hay ñande abetebe lamboriajú, de ahí porimo hay ñande abetebe baebello ahí. Entero vete ya recota la poja, la hospital cuérame, ya recota la escuela, mi educación en los lugares. ¿Por qué? Y porque nos preocupamos en hacer bien las cosas. Así es que ya llevé que una gracia especial venían de Yárame para seguir, sobre todo, respondiendo a sus propuestas. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.